El casco que nadie respetaba. El rugido de los motores retumbaba por todo el valle. Cada viernes por la noche, el viejo estacionamiento junto a la gasolinera abandonada en la salida de la autopista se convertía en un reino de velocidad. Allí no había reglas escritas, pero todos sabían quién mandaba, los que tenían la moto más cara, el traje más nuevo, el casco más brillante. Y por eso mismo, Raúl nunca encajó del todo. Su moto era una Honda Shadow del 98, con parches soldados en el escape, pintura resquebrajada y un asiento remendado con cinta negra. Pero lo que más llamaba la atención no era la moto. Era el casco. Viejo. Abollado. Sin visor. De un rojo que alguna vez fue vivo, pero ahora parecía oxidado. Lo había restaurado él mismo por dentro, reforzándolo con materiales que nadie se molestó en preguntar cuáles eran. Pero para los demás, no era un casco. Era un chiste. Mírenlo nomás. Rió un sujeto alto, apodado el Chino, luciendo un casco nuevo con fibra de vidrio y luces LED integradas. Raúl, hermano, ¿cómo puedes salir con esa reliquia? Hasta mi abuela usa uno más moderno. Las risas estallaron. Raúl estaba acostumbrado. No se defendía. No atacaba. Solo observaba con calma mientras limpiaba su vieja visera de plástico rayado. Ese casco es mi amuleto, respondió con voz tranquila. ¿Amuleto? Se burló otro, apodado Turbo, ajustándose sus guantes tácticos. Amuleto de la muerte dirás. En serio, Raúl, un mal golpe y terminas con la cabeza abierta. Prefiero saber cómo está hecho mi casco, dijo mientras lo colocaba con cuidado, que confiar en algo solo porque brilla. Algunos dejaron de reír. Otros resoplaron, fastidiados. Pero el más molesto era el Chino, que no toleraba que alguien inferior tuviera más calma que él. Está bien, filósofo, dijo acercándose. Si tanto confías en tu fierro oxidado, ¿por qué no lo demuestras? Hoy haremos la ruta de la montaña. Curvas, grava, niebla, terreno real. ¿Te atreves? Varios voltearon con expectación. Aquella ruta era famosa, peligrosa, hermosa y mortal. Nadie la recorría de noche, excepto los que querían probarse. Raúl no respondió enseguida. Ajustó la correa de su casco, se calzó los guantes sin prisa, montó su vieja Honda y encendió el motor. No corro para competir, dijo. Pero sí para llegar. El Chino sonrió con malicia. Pues veamos si llegas entero. A las 9:47 de la noche, 8 motos salieron rugiendo hacia la montaña. Raúl iba al final del grupo. No porque fuera lento, sino porque prefería observar antes de atacar. Los demás lo adelantaban haciendo zigzag, lanzando humo de sus escapes recién pulidos, confiados en su equipamiento futurista. Nadie lo sabía, pero una tormenta se acercaba desde el norte. Y con ella, el destino. La noche que partió en dos la montaña. La carretera se estrechaba conforme ascendían. No había farolas, solo el fulgor intermitente de los faros reflejándose en el asfalto húmedo. Las líneas amarillas del pavimento parecían heridas abiertas que se perdían entre la niebla. El mundo se había reducido a un único sonido, el rugido colectivo de 8 motores enfurecidos contra la oscuridad. Pero Raúl seguía atrás. Sin prisa. Sin ansiedad. A diferencia de los demás, él no corría, él escuchaba. Sentía la vibración del motor en el pecho como un latido ajeno. Oía cómo las llantas delanteras perdían tracción apenas un segundo antes de cada curva peligrosa. Un par de veces incluso detectó ligeros desprendimientos de tierra cayendo desde los acantilados. La carretera está viva, pensó. Y esta noche tiene hambre. Los valientes de plástico. Al frente, el Chino lideraba la columna. Lo seguían Turbo, Pantera, el Piojo y los demás. Cada uno con su traje aerodinámico, luces LED bailando en sus cascos como si fueran discotecas portátiles. Parecían invencibles. Parecían guerreros de una era moderna. Pero por dentro, iban rígidos. Exageraban su velocidad más por orgullo que por confianza. Nadie quería ser el primero en frenar. Nadie quería admitir que esa carretera les estaba empezando a susurrar amenazas. En una curva cerrada a la izquierda, Pantera pasó demasiado cerca del borde y su moto derrapó apenas un segundo. Recuperó el equilibrio, pero su respiración dio un salto. «Oye»,
Gritó por el intercomunicador. ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa? Bromeó Turbo. ¿Tu alma saliendo del cuerpo? Risas. Más falsas que antes. La primera señal. Raúl se mantenía a una distancia prudente. Sabía que su vieja Honda no podía competir en velocidad pura, pero en equilibrio y control, confiaba más en ella que en sí mismo. De pronto, un olor metálico le golpeó la nariz. No de gasolina. No de aceite. Era el olor inconfundible del ozono previo a una tormenta eléctrica. Levantó la mirada. El cielo sobre la montaña se agrietaba con relámpagos silenciosos. No había truenos. Solo luz. Fantasmas danzando entre las nubes. Y entonces, cayó la primera gota. No fueron gotas suaves. Fueron como pequeñas canicas golpeando los cascos. Granizo. El intercomunicador de los del frente se llenó de insultos. ¿Qué carajos? Gritó el Piojo. Está granizando. No frenen, ordenó el chino. Aceleramos antes de que se vuelva peor. Pero era demasiado tarde. El asfalto comenzó a cubrirse de cristales de hielo diminuto. Las llantas deportivas de los motociclistas, diseñadas para velocidad sobre seco, comenzaron a patinar como si rodaran sobre jabón. La curva maldita. A los pocos metros apareció la curva más peligrosa de toda la ruta, una herradura descendente que bordeaba un barranco de más de 100 metros. Ni una barda de contención. Solo una hilera de piedras bajas que apenas servían para engañar la mente. El chino llegó primero. Frenó tarde. Entró inclinado, demasiado. El granizo bajo sus ruedas convirtió su ruta en una pista de hielo. ¡Mierda! ¡No gira! Gritó. Su moto comenzó a deslizarse lateralmente como una tabla de surf. Intentó corregir inclinándose al lado contrario, fue peor. La parte trasera patinó y la moto giró completamente. Los demás entraron detrás. Todos intentaron frenar a la vez. Caos. Las luces LED se hicieron remolinos de color. Casco contra asfalto. Llantas girando en vacío. Gritos ahogados por el rugido de motores fuera de control. Dos motos chocaron entre sí y se fueron directo hacia el borde. Solo uno quedó de pie. Y en medio de esa danza mortal, apareció el sonido más inesperado de todos, el ronroneo firme y pausado de una moto vieja, avanzando con control. Raúl no frenó. No aceleró. Se deslizó. Cuando el granizo comenzó a caer, había aflojado ligeramente la presión en el acelerador. Bajó el centro de gravedad, presionó las piernas contra el tanque y usó el freno trasero de forma delicada, rítmica, como quien doma a un animal. La Honda avanzó como si estuviera hecha para ese terreno. Su llanta delantera encontró tracción en el borde más interno de la curva, donde aún había algo de gravilla seca. A su derecha vio a El Piojo resbalando sin control hacia el precipicio. A su izquierda, Turbo daba vueltas en la verdad detrás del casco viejo. El viento golpeó con furia el rostro de los espectadores mientras el rugido de los motores sacudía el suelo. La pista improvisada, un tramo de carretera abandonada entre cerros y arbustos secos, se había convertido en un escenario de gladiadores modernos. Todos miraban hacia adelante, menos unos pocos. Algunos seguían mirando hacia atrás. Buscaban a Raúl. Aquel hombre del casco oxidado que, contra todo pronóstico, seguía en pie después de tantos golpes. El tipo al que habían insultado, empujado, humillado. El que no tenía patrocinadores, ni motocicleta de lujo, ni grupo que lo respaldara. El que no tenía nada. O al menos, eso creían ellos. Los motores rugieron al unísono. La carrera final acababa de comenzar. Pero mientras todos se lanzaban hacia adelante como bestias salvajes, Raúl se quedó quieto unos segundos. No arrancó. Observó el camino con la mirada fija. Como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Y entonces, giró el puño del acelerador. ¡Rum! Su moto vieja escupió una llamarada imposible para una máquina tan antigua. Las miradas incrédulas se giraron hacia él mientras salía disparado hacia la estampida de competidores. Pero a diferencia de ellos, Raúl no se movía como un corredor. Se movía como un hombre en una misión. Los primeros metros fueron brutales. Las motos más modernas empezaron a ganar ventaja, dejando tras de sí una estela de polvo y piedras.
Sus pilotos se cortaban el paso entre sí con maniobras agresivas, empujándose como si la victoria fuera una cuestión de vida o muerte. Y en cierto modo, lo era. Porque ganar significaba fama, dinero, respeto. Pero para Raúl, significaba algo más profundo. Significaba memoria. A mitad de carrera, se acercó a uno de los motociclistas que lo había empujado al suelo la noche anterior. Un tipo corpulento, con una moto negra llena de calcomanías de calaveras. Llevaba un casco último modelo con luces LED. El hombre lo miró por el espejo retrovisor y abrió los ojos con furia. ¿Tú otra vez?, gritó, intentando cerrarle el paso. Pero Raúl no buscó adelantarlo. Buscó empujarlo hacia un lado. El motociclista insultó, pero no entendió lo que ocurría hasta que vio el peligro delante. Una roca gigante en mitad del camino. El motociclista se desvió por instinto. No por reflejo. Por Raúl. Porque si él no lo hubiera movido, su moto habría chocado de frente contra la roca. Los demás competidores empezaron a darse cuenta de que algo raro pasaba. Raúl no atacaba, protegía. Se metía entre los choques, empujaba a los que perdían el control, estabilizaba a los que patinaban en la gravilla. Lo que todos creían que era un viejo loco intentando ganar. Era, en realidad, un hombre vigilando a cada uno de ellos. Como si fueran su responsabilidad. Y entonces ocurrió. Uno de los pilotos más jóvenes, apenas de 19 años, perdió el control en una curva. Su moto derrapó violentamente y comenzó a salirse del camino, directo hacia una pendiente rocosa. Todos gritaron. Pero solo uno actuó. Raúl frenó bruscamente, se lanzó al costado y dejó que su propia moto chocara contra la del muchacho, empujándola hacia el sendero firme, salvándolo de caer. ¡Bom! Los dos cayeron al suelo, rodando como trapos. El público enmudeció. El joven piloto se levantó con el cuerpo temblando de miedo. Miró a Raúl, que seguía en el suelo, respirando con dificultad. Su casco viejo estaba abollado, cubierto de tierra. El muchacho se arrodilló, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué lo hiciste? Si yo también me burlé de ti. Raúl sonrió bajo el casco, con una tranquilidad serena. Porque alguien lo hizo por mí, hace muchos años. Y yo no lo entendí hasta entonces. El joven frunció el ceño. ¿Quién? Raúl suspiró. Y se quitó el casco por primera vez. La multitud contuvo la respiración. Su rostro estaba marcado por cicatrices antiguas. No de accidentes, sino de quemaduras. Antes que corredor, fui bombero, dijo con voz firme, mirando al cielo como si hablara con alguien ausente. Este casco viejo no es de carreras. Es el casco con el que salvé a 11 personas en un incendio. Uno, que yo mismo no pude olvidar. El silencio fue absoluto. Ese incendio, continuó, fue en una carrera de motos clandestina. Como esta. Algunos pilotos tragaron saliva. Juraron que era segura. Que era solo para divertirse. Hasta que vi a chicos como tú atrapados entre fuego y metal. Yo, no quiero volver a ver eso. Las autoridades, que observaban desde lejos sin intervenir, comenzaron a acercarse. Pero no como policías, sino como testigos. Los demás pilotos bajaron de sus motos uno por uno. Algunos temblaban. Otros lloraban abiertamente. El líder arrogante del grupo se acercó, con la voz quebrada. Raúl, nosotros, lo sentimos. No sabíamos quién eras. Raúl negó con la cabeza. No importa quién soy yo. Lo que importa, es quiénes serán ustedes, después de hoy. Y ahí, en mitad del polvo, el ruido y el olor a gasolina. Aquellos hombres que se creían invencibles bajaron la cabeza ante un héroe silencioso. No por la carrera que perdió, sino por las vidas que eligió salvar. Epílogo. La carrera no se terminó. No porque no pudieran seguir, sino porque ya nadie quiso hacerlo. Uno a uno, los motociclistas dejaron sus motos en el suelo y caminaron hacia Raúl. No como rivales. No como fanfarrones. Sino como hermanos. A partir de ese día, cada uno de ellos llevó un distintivo en su casco, una pequeña franja de metal oxidado. No como adorno, sino como recordatorio de que la verdadera velocidad no está en ganar carreras, sino en reaccionar a tiempo para salvar una vida.